Mi papá nunca medía sus palabras cuando se trataba de mi apariencia. Cada vez que bajaba las escaleras con algo de maquillaje, movía la cabeza y decía, ¿tanto esfuerzo para qué? No se puede maquillar la fealdad. Cuando cumplí 16 y mencioné que tal vez iría al baile de graduación, soltó una risita seca. Guarda tu dinero, nadie te va a invitar de todos modos. Lo peor era lo natural que le salía a decir esas cosas, como si hablara del clima. Mi mamá nunca decía nada, solo ponía esa cara incómoda. Cambiaba de tema y preguntaba si ya había hecho la tarea o lavado los platos. Mi hermano menor, Emiliano, nada más volteaba los ojos. Tenía 13 años y estaba más metido en sus videojuegos que en el drama familiar. Mi papá trabajaba en la construcción, allá en Guadalajara, y llegaba a casa todos los días quejándose de la espalda, del jefe, del tráfico o de cómo todo estaba subiendo de precio. Pero por alguna razón, siempre tenía energía de sobra para criticar mi apariencia. «Heredaste la nariz de tu abuela», decía durante la cena frente a las visitas. Pobre criatura. Cuando empecé mi último año de prepa y hablé de la posibilidad de ir a la universidad, se burló. ¿Pa qué? Vas a acabar embarazada y dejando todo a medias. Mejor aprende a cocinar desde ahora. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de la graduación. Había sido aceptada en una universidad comunitaria de Zapopan y me dieron una beca parcial por mis calificaciones. Estaba tan emocionada que imprimí la carta y la dejé sobre la mesa de la cocina para que todos la vieran. Cuando mi papá llegó y la leyó, ni siquiera me felicitó. Solo me miró y dijo, «Ir a la universidad no te va a arreglar la cara. Igual vas a ser demasiado fea para conseguir marido. Mejor aprende un oficio donde no tengas que ver gente». Esa noche le marqué a mi amigo Javier, del laboratorio de química. Habíamos sido compañeros todo el semestre, y era de esos chavos buena onda que tratan bien a todo el mundo. Nunca me hizo sentir rara ni fuera de lugar como los demás. ¿Quieres ayudarme a probar que mi papá está equivocado en algo?, le pregunté. Ni siquiera preguntó qué era antes de decir, «Sí, claro». El plan era simple. Javier vendría a cenar el domingo y fingiría ser mi novio. Le expliqué los detalles de nuestro romance. Llevábamos 2 meses saliendo, nos conocimos en la clase de química y él planeaba estudiar ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Javier era, la verdad, muy guapo. Jugaba fútbol y tenía esa confianza tranquila que hace que todo parezca fácil. Llegó el domingo y me tomé mi tiempo para arreglarme. No porque creyera que eso me haría bonita, sino porque quería que mi papá notara que me había esforzado. Javier llegó puntual, con pantalones color caqui, camisa de botones y un ramo de flores para mi mamá, justo como le había sugerido. Cuando lo presenté como mi novio, el rostro de mi papá se quedó completamente serio. Durante la cena, Javier estuvo perfecto. Elogió la comida de mi mamá, le preguntó a mi papá por su trabajo en la obra y hasta jugó videojuegos con Emiliano después. En la mesa me tomó de la mano y me llamó hermosa 2 veces. Una de ellas justo cuando mi papá estaba escuchando. Cada vez que mi papá intentaba soltar alguno de sus comentarios de siempre, Javier lo cortaba con algo positivo. Cuando dijo que yo era demasiado exigente con los restaurantes, Javier respondió, «A mí me encanta que siempre sepa lo que quiere. Tiene un gusto increíble». Y cuando mencionó mis rasgos desafortunados, Javier frunció el ceño y dijo confundido, «¿Estamos hablando de la misma persona? Porque yo la veo preciosa». El toque final fue cuando Javier se despidió. Me dio un beso en la mejilla frente a todos y dijo sonriendo, «Nos vemos mañana, hermosa». Apenas se fue, encontré a mi papá en la cocina, con cara de no entender nada. «¿Dónde lo conociste?», preguntó en voz baja. «En la clase de química», le dije. «Resulta que sí hay gente que piensa que valgo la pena». Mi papá asintió despacio, sin mirarme a los ojos. «Se ve buen muchacho», murmuró. A la mañana siguiente, en el desayuno, estaba diferente. En vez de su comentario habitual sobre mi cabello o mi ropa, me preguntó si quería que me llevara a la escuela. «Javier va a pasar por mí», respondí. Solo asintió y volvió a su café. Javier y yo mantuvimos el noviazgo falso 3 semanas más, hasta la graduación. Se lo tomó tan relajado que, al final, terminamos haciéndonos amigos de verdad. Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. Después de la graduación, la casa se volvió un museo de sonidos contenidos. El roce de los cubiertos, el murmullo del noticiero, el crujido de la silla de mi papá. Nada más. Ya no había insultos, ni bromas crueles, ni risas sarcásticas sobre mi cara. Solo ese silencio espeso que me perseguía desde que Javier dejó de venir. A veces pensaba que lo prefería gritándome, porque al menos sabía qué estaba pensando. Ahora, en cambio, me observaba sin decir nada, como si tratara de entender en qué momento había perdido el control sobre mí. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí su mirada detrás de mí. No dijo nada, pero su respiración pesada llenaba la cocina. «¿Qué?», pregunté sin girarme.
Nada, solo. Te ves diferente, dijo al fin, en voz baja. No supe si lo dijo como elogio o amenaza. Dejé el plato en el fregadero y subí a mi cuarto. Mi mamá fingía que todo estaba bien. Cocinaba más de lo normal. Hacía comentarios forzados sobre el clima o sobre las noticias, pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que ella sentía la misma tensión que yo, pero estaba demasiado acostumbrada a callar. Mi hermano Emiliano, en cambio, actuaba distinto. Empezó a pasar más tiempo conmigo. Se sentaba en el sillón mientras yo estudiaba, sin decir mucho. Una tarde, mientras hacía mi solicitud para el curso de verano en la Universidad de Guadalajara, él soltó: «Papá te tiene miedo». Levanté la vista. ¿Miedo? ¿De mí? Sí. Nunca había visto que alguien lo callara sin gritar. Me reí, pero sentí un nudo en el estómago. Esa palabra, miedo, me revolvía algo dentro. Durante años él había sido el centro del universo familiar, el que decidía quién valía y quién no. Y de pronto, yo me había convertido en su punto ciego. 3 días después, recibí la llamada de la universidad. Me habían aceptado en el programa de verano. La coordinadora explicó que incluiría talleres de ciencias y orientación vocacional. No podía dejar pasar la oportunidad. Cuando colgué, mi corazón latía tan rápido que por un segundo olvidé respirar. «¿Qué pasa?», preguntó mi mamá desde la sala. «Me aceptaron. En el curso. Empiezo en 2 semanas». Ella sonrió, con ese tipo de sonrisa que apenas se atreve a existir. «Qué bueno, hija. Te lo mereces». Y justo entonces, mi papá entró por la puerta. Tenía la camisa manchada de polvo de cemento y los ojos cansados. Vi el momento exacto en que escuchó mis palabras. «¿Qué te aceptaron dónde?», preguntó, dejando el casco en la mesa. «En la universidad. Un curso de verano». Silencio. Ese mismo silencio denso que ya conocía. Se sirvió agua, bebió despacio y al fin murmuró: «Haz lo que quieras». Esa frase, dicha en otro tiempo, me habría dolido, pero ahora sonaba como rendición. No discutí, solo asentí. Subí a mi cuarto y empecé a empacar, aunque aún faltaban días. Las siguientes noches fueron extrañas. Mi papá se quedaba más tiempo viendo televisión y en ocasiones abría la boca para decir algo, pero se detenía. Una noche me encontré a mi mamá en la cocina, limpiando sin razón. «¿Por qué estás tan nerviosa?», le pregunté. «Tu papá no está acostumbrado a que las cosas cambien», dijo. «Yo tampoco, pero igual van a cambiar». El día que me fui, amaneció nublado. Emiliano me ayudó con la mochila y mis cajas. «Avísame cuando llegues», me dijo, abrazándome rápido, como si alguien pudiera verlo. Mi mamá me abrazó más fuerte, sin palabras. Mi papá no bajó. Cuando el taxi ya arrancaba, lo vi asomarse por la ventana, su sombra detrás de la cortina. Ni un gesto, ni una despedida. Cerré los ojos. No quería que ese fuera el último recuerdo de mi casa, pero lo fue. El trayecto hasta Guadalajara se sintió eterno. Cada curva del camino era un pensamiento que no sabía cómo soltar. Llegué al pequeño cuarto que había rentado, con una cama, un ventilador y una ventana que daba a una azotea. Olía a pintura nueva y soledad. Dejé mis cosas, me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, sino de algo parecido a alivio. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché mi propia respiración y comprendí algo. El silencio ya no dolía. El silencio era mío, pero justo cuando empezaba a sentir paz, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un número desconocido de Zapopan. Contesté sin pensar. «¿Hola?» Una voz masculina, grave, respondió: «¿Eres tú? ¿La chica que fue al curso de verano? Necesitamos hablar contigo. Es sobre tu inscripción». La llamada terminó con una frase que me dejó helada. «Tu nombre salió repetido en otro expediente. Alguien más se inscribió con tus datos». No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del hombre del otro lado del teléfono repitiendo lo mismo. «Tu nombre salió repetido». ¿Repetido? ¿Cómo era posible? Apenas había llenado los formularios una vez. Lo había hecho en mi computadora, desde la casa, con la conexión lenta de siempre. A las 6 de la mañana ya estaba vestida, con los papeles en la mano. Tomé el primer camión rumbo a la universidad, mi mochila en las rodillas y un nudo en el estómago. El aire olía a pan recién hecho y gasolina, esa mezcla extraña que solo huele así en Guadalajara. Durante el trayecto repasé mentalmente mis datos. Nombre, CURP, dirección, todo. No había manera de que alguien los tuviera. ¿Sería un error del sistema? ¿O alguien lo había hecho a propósito? En la oficina de admisiones me recibió una mujer joven, con cara de no haber dormido. ¿Tú eres la chica del duplicado?, preguntó sin mirarme mientras revisaba en la computadora. Sí, me llamaron anoche. Ajá, aquí estás. Y aquí también. Giró la pantalla hacia mí. 2 formularios idénticos. Mis datos, mi CURP,
mi dirección, excepto por una cosa. El correo electrónico no era el mío. ¿Ves?, dijo ella señalando la pantalla. Este correo no coincide. Lo leí despacio. Sofía, Mr. 94. Tragué saliva. No conozco ese correo. Bueno, vamos a investigar. No te preocupes. No afecta tu ingreso. Solo tenemos que aclararlo. Pero sí me preocupé. Demasiado. Cuando salí del edificio, el sol me golpeó en la cara. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Caminé sin rumbo hasta llegar a un parque. Me senté en una banca y abrí mi celular. Pensé en Javier. Hacía semanas que no hablábamos, pero era la única persona que conocía bien el proceso de inscripción, porque me había ayudado con algunos formularios. Le escribí un mensaje corto. ¿Tienes un minuto? Pasó algo raro con mi inscripción. No respondió de inmediato. Me quedé mirando la pantalla hasta que el teléfono vibró. ¿Qué pasó? Le conté todo. Tardó unos segundos antes de contestar. Eso es muy raro. Nadie debería tener tus datos. ¿Te hackearon? No lo sé, pero el correo que aparece tiene mi nombre, casi igual. ¿Y si fue alguien de tu familia? A veces los sistemas guardan todo en la misma red. Su mensaje me hizo fruncir el ceño. ¿Mi familia? Nadie en casa sabía ni siquiera usar bien el correo electrónico, excepto Emiliano. Esa tarde lo llamé. ¿Tú hiciste algo con mis papeles de la universidad? Pregunté directo. ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué lo haría? No sé. Apareció un registro duplicado. ¿Y eso qué significa? Que alguien usó mis datos. Hubo un silencio corto del otro lado. ¿Y papá lo sabe? No. Y no quiero que lo sepa. Colgué antes de que dijera algo más. Pasaron los días. Empecé las clases del curso con una sensación constante de vigilancia. Cada vez que entraba al laboratorio, sentía que alguien me observaba. Intenté concentrarme, pero no podía. Una tarde, mientras salía de la biblioteca, vi a lo lejos una figura conocida. Un hombre de espaldas, con una gorra azul y postura rígida. Se parecía a mi papá. Mi corazón se aceleró. Me acerqué unos pasos, pero cuando el hombre se giró, no era él. Era un trabajador del mantenimiento. Aún así, el miedo se me quedó pegado en la piel. Esa noche, cuando regresé al cuarto que rentaba, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía nombre, solo mi dirección escrita con letra torpe. Dentro había una hoja doblada. Decía: no todos en tu familia quieren que te vayas tan lejos. Sentí que el piso se me movía. Me senté en la cama, con la nota en la mano, leyendo una y otra vez esa frase. No tenía firma, no tenía origen. Lo primero que pensé fue en mi papá. Pero luego recordé la voz temblorosa de mi mamá cuando me abrazó al irme. Ella no lo haría. ¿Entonces quién? Tomé una foto de la nota y se la mandé a Javier. ¿Qué hago? Tardó en responder. Ignóralo. Puede ser una broma. No lo creo. Mira, si quieres paso mañana por ti. No me gusta que estés sola. Acepté. No tanto por miedo, sino porque necesitaba hablar con alguien en persona. Al día siguiente, Javier me esperó afuera del edificio con su moto. Llevaba esa sonrisa tranquila que siempre me desarmaba. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome el casco. Más o menos. Vamos, te invito a un café. Durante el trayecto, el viento me golpeaba el rostro. Por primera vez en días, respiré hondo. Nos sentamos en una cafetería cerca del campus. Le mostré la nota. Javier la leyó en silencio. ¿Reconoces la letra?, preguntó. No. ¿Y si la guardas? Puede servir de prueba si pasa algo más. Asentí. La doblé y la guardé en la bolsa de mi mochila. Mientras hablábamos, mi celular vibró. Era un mensaje de Emiliano. Solo decía: no vengas a casa este fin de semana. Papá está raro. Muy raro. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa?, preguntó Javier notando mi cara. No lo sé, pero algo no está bien. Salimos de la cafetería sin decir mucho más. El cielo se había puesto gris. Caminamos en silencio hasta la esquina, y justo cuando estaba por subir a la moto, sentí el teléfono vibrar otra vez. Era otro mensaje, esta vez sin número identificado. Solo una frase, idéntica a la del papel. Te dijimos que no te alejaras. No recuerdo haber sentido tanto miedo desde niña. Esa noche el mensaje no me dejaba en paz. Te dijimos que no te alejaras. Leí esas palabras tantas veces que casi podía escucharlas susurradas en mi oído. Apagué el celular, pero la frase seguía resonando en mi cabeza, como un eco que no encontraba salida. Intenté dormir, pero cada sonido del edificio me hacía saltar. El zumbido del refrigerador, el golpe del viento en la ventana, los pasos del vecino en el pasillo. Todo me parecía una amenaza. Al final, me quedé dormida a eso de las 3 de la mañana, con las luces encendidas y la nota guardada bajo la almohada. Al despertar tenía un mensaje nuevo de Javier. ¿Estás bien? Si quieres, paso por ti antes de clases. Contesté: sí, estoy bien, no te preocupes. Mentí. No estaba bien, pero tampoco quería parecer débil. Ese día en la universidad no pude concentrarme.
El laboratorio olía a cloro y metal caliente, y el profesor hablaba de fórmulas que no lograba seguir. Sentía la mirada de alguien detrás de mí, aunque cada vez que giraba nadie me observaba. En el almuerzo me senté sola bajo un árbol. Mi mente giraba entre dos posibilidades. O alguien estaba tratando de asustarme, o alguien de verdad no quería que siguiera estudiando. Y ambas opciones dolían. Esa tarde decidí llamar a mi mamá. Cuando escuché su voz, sonaba cansada, pero aliviada de oírme. «¿Cómo estás, hija?» «Bien, más o menos. ¿Te está gustando el curso?» «Sí, pero ¿ha pasado algo con papá?» Emiliano me escribió. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Tu papá ha estado extraño», dijo al fin, callado más de lo normal. A veces se queda mirando la puerta, como esperando que alguien llegue. ¿Esperando a quién? No sé, pero ayer dijo algo que me dejó helada. ¿Qué dijo? «Ella no va a durar allá, ya lo verás». El estómago se me apretó. ¿Dijo eso de mí? Sí, pero tú no le hagas caso, mi amor. Él no entiende nada. No respondí. Me dolía más de lo que quería admitir. Colgué y me quedé un rato mirando la pared del cuarto. Entonces recordé algo. En el sobre de la nota había un pequeño manchón de cemento seco, como el que mi papá traía siempre en la ropa del trabajo. Lo había notado, pero no le di importancia en ese momento. Ahora no podía dejar de pensarlo. Esa noche fui a la administración del edificio y pedí revisar las cámaras del pasillo. La encargada, una mujer robusta y amable, accedió después de insistirle un poco. Vimos la grabación del día en que encontré el sobre. Y ahí estaba. A las 6:35 de la tarde, una figura con gorra y chamarra oscura dejaba el sobre bajo mi puerta. No se veía el rostro, pero la forma de los hombros, la manera de caminar, me resultaban terriblemente familiares. ¿Puedes acercar la imagen?, pregunté con la voz temblorosa. Ella lo hizo. No se veía la cara, pero sí algo en la mano. Un casco de construcción blanco. Salí del cuarto de cámaras sin poder respirar. El aire de Guadalajara se sentía más pesado que nunca. Esa misma noche, Javier insistió en pasar a verme. Llegó con 2 cafés y un gesto preocupado. «¿Qué supiste?», preguntó apenas entró. Le conté todo. «¿Estás diciendo que crees que fue tu papá?», preguntó despacio, como si temiera escuchar la respuesta. «No lo sé, pero hay cosas que encajan. El cemento en el sobre, lo que le dijo a mi mamá. Y ahora esto». Javier dejó el café sobre la mesa. «¿Y si lo enfrentas?». «No quiero volver ahí». «Entonces hazlo por teléfono. Al menos sabrás si fue él». Tenía razón. No podía seguir con esa duda devorándome. Tomé el celular. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Mi papá contestó al segundo timbrazo. «¿Qué pasa?». Su voz sonaba seca. Habitual. «Quiero preguntarte algo». «Dime, ¿tú mandaste una nota a mi cuarto?». Silencio. «¿Qué nota?». «Una hoja. Decía que no todos en la familia querían que me alejara». Otra pausa. Más larga. «Yo no mandé nada, pero si alguien lo hizo, seguro fue por tu bien». Mi corazón dio un vuelco. ¿Por mi bien? ¿Por asustarme acaso? No, por protegerte. ¿Protegerme de qué? Su respiración se escuchó al otro lado de la línea, pesada, irregular. «De la gente que te va a hacer daño allá. Tú no conoces cómo es el mundo, hija. La universidad no es para ti». «¡Claro que lo es!», grité sin poder contenerme. «Y no tienes derecho a decidirlo». Hubo un silencio cortante. Luego dijo algo que me heló la sangre. «No me provoques, Sofía. No sabes de lo que soy capaz cuando quiero cuidar a mi familia». Colgué. Las manos me temblaban. Sentí que el cuerpo entero me ardía por dentro. Javier me miró en silencio, esperando que dijera algo. «¿Qué te dijo?». «Que quiere protegerme», dije, apenas respirando, pero suena más como una amenaza. Esa noche no dormí. Guardé la grabación de las cámaras en un pendrive y la metí en mi mochila, junto con la nota. Ya no sabía qué era peor, que él me odiara, o que pensara que me estaba cuidando. A la mañana siguiente, cuando bajé por un café, el conserje me llamó desde la entrada. «Señorita Sofía, anoche vino un hombre preguntando por usted». «¿Cómo era?». «Alto, de unos 50, con casco de obrero». «¿Dijo su nombre?». «Sí». Dijo que era su padre, y que volvería hoy. Esa mañana sentí que el aire pesaba distinto, como si la ciudad entera respirara a mi ritmo, con miedo. El conserje me lo repitió una vez más. «Dijo que iba a volver, señorita». Parecía molesto, pero tranquilo. Esa palabra, tranquilo, me sonó como una amenaza. Le agradecí y subí corriendo las escaleras. En el cuarto, me quedé de pie frente a la puerta, sin saber qué hacer. ¿Llamar a la policía? No había hecho nada realmente ilegal. ¿Avisar a mi mamá? Solo la asustaría. Javier fue el único que me vino a la mente. Le escribí. Mi papá vino. Al edificio. Dijo que volvería. «Voy para allá», respondió sin dudar. Mientras lo esperaba, caminé por el cuarto en círculos.
Las sombras del amanecer entraban por la ventana, y cada ruido en el pasillo me hacía contener el aliento. Cuando escuché los pasos de Javier, salí corriendo a abrir. Traía el casco de la moto en una mano y la preocupación pintada en el rostro. ¿Lo viste? No. Pero el conserje me dijo que vino anoche. ¿Qué quería? Supuestamente verme. Javier entró al cuarto y miró alrededor, como si esperara encontrar rastros de algo. No puedes quedarte aquí sola. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte en mi departamento unos días. Tengo sofá y cerradura buena. Su propuesta me desconcertó. Era la primera vez que alguien me ofrecía protección sin pedírselo. Asentí, casi sin pensarlo. Solo por unos días. Empaqué lo esencial. Ropa, mi laptop, el pendrive con la grabación, la nota. Mientras cerraba la maleta, miré la puerta una última vez. Tenía una pequeña marca, como si alguien hubiera empujado con fuerza la cerradura. El camino hasta el departamento de Javier fue silencioso. El ruido de la moto y el viento eran lo único que me mantenía en el presente. Al llegar, me mostró el sofá. Era un pequeño estudio, limpio, con olor a café y libros abiertos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo. «Gracias, de verdad. Esa noche cocinamos algo simple. Pasta y pan». Me reí por primera vez en semanas cuando Javier dejó caer la olla al suelo. Nunca dije que supiera cocinar. Bromeó. Fue un momento mínimo, pero me devolvió algo que había olvidado. Sentirme segura. Antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Había ojeras, el cabello desordenado, pero mis ojos tenían un brillo distinto. Ya no era solo miedo, era algo más. Determinación. Me dormí en el sofá, envuelta en una cobija ligera. A medianoche, un ruido en la ventana me despertó. Javier seguía dormido en su cuarto. Me levanté despacio. Al acercarme vi un reflejo en el vidrio. Alguien estaba afuera, parado en la calle, justo frente al edificio. Un hombre, con casco blanco y una linterna. Sentí como el corazón me martillaba el pecho. Me aparté del cristal y desperté a Javier. «Está allá», susurré. «¿Quién?» «Mi papá». Lo vi. Javier se asomó con cuidado. El hombre ya no estaba. Bajamos al lobby del edificio, pero no había nadie. Dejamos aviso en la recepción. El guardia prometió revisar las cámaras. Subimos otra vez sin hablar. Javier me ofreció su cuarto. «No te quedes sola en la sala», dijo. Dormí poco, con sobresaltos. A la mañana siguiente, el guardia nos llamó para ver las grabaciones. Ahí estaba, un hombre alto, con casco de obrero, mirando hacia arriba, hacia nuestra ventana. No hacía nada, solo observaba, quieto, durante casi 15 minutos. Luego se alejaba, desapareciendo entre los coches. «Esto ya no es normal», dijo Javier. «Lo sé, podemos denunciarlo. ¿Y decir qué? Que mi papá me está mirando desde la calle. No van a hacer nada. Esa tarde recibí un mensaje de Emiliano. Mamá está muy mal, papá no duerme. Dice que tú lo provocaste, que todo lo que está haciendo es por tu culpa». El mensaje me dejó paralizada. «¿Qué te pasa?», preguntó Javier. Le mostré la pantalla. Él apretó los labios. «Tu mamá necesita ayuda. No puedo volver. Entonces déjame ir yo. Hablo con ellos». «No, no quiero que te metas. Ya estoy metido». Discutimos. Él quería ir. Yo quería que no. Al final, accedí a que llamara a mi mamá desde su teléfono. «Doña Mariela, soy Javier». «Sí, el amigo de Sofía». La escuché hablar del otro lado, agitada. «Sí, señora. La he estado ayudando». «No, está bien, solo...». Javier frunció el ceño. «¿Cómo que no le digan nada?» «¿A quién?». Me miró fijamente mientras escuchaba. Luego colgó. «Tu mamá dijo que no te contara, pero tengo que hacerlo». «¿Qué?». «Dijo que tu papá no fue el que dejó la nota, que ella sabe quién fue». Sentí que el suelo se me abría. «¿Quién?», susurré. Javier respiró hondo. «Tu hermano, Sofía. Fue Emiliano». Por un segundo, no supe si había escuchado bien. «Eso no puede ser». Dijo que él fue quien escribió la nota, que lo hizo para ayudarte a volver a casa antes de que algo peor pasara. Me quedé muda. Todo giraba en mi cabeza. El miedo, la confusión, la traición. Mi hermano, el único que había estado de mi lado. Esa noche, encendí la grabación de las cámaras otra vez. Miré el video con atención, cuadro por cuadro. Y ahí lo noté. El casco era blanco, sí, pero la figura era más baja de lo que recordaba. Los brazos más delgados. No era mi papá, era Emiliano. Me quedé frente a la pantalla sin parpadear. El brillo del video iluminaba mi rostro, pero todo dentro de mí se sentía oscuro, hueco. Emiliano, no podía ser. No, mi hermano, el mismo que me había escrito para advertirme que papá estaba raro. El mismo que me había abrazado al despedirme sin que nadie lo viera. ¿Cómo podía ser él? Javier me observaba desde el sillón, sin saber qué decir. «¿Estás segura?», preguntó al fin.
Mira el video tú mismo, le dije con la voz temblando. Retrocedí la grabación y señalé la pantalla. Mira el paso, el movimiento del hombro. Él camina así desde niño, por un golpe que se dio en la bicicleta. Javier se acercó, miró más de cerca y suspiró. Sí, parece él. No puede ser, no tiene sentido. Quizás tu papá lo convenció, o lo manipuló. Esa palabra, manipuló, me dolió. Mi padre tenía esa habilidad. Torcer las voluntades de todos con palabras que parecían verdades. Tal vez Emiliano creyó que me hacía un favor. Me quedé callada, mirando la pantalla vacía. El silencio se hizo pesado hasta que Javier rompió la calma. Tienes que hablar con él. No, Sofía. Si no lo haces, esto va a seguir. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué quisiste asustarme? Exactamente eso. Suspiré. No tenía fuerzas para discutir. Decidí escribirle. Necesito que me digas la verdad. Vi el video. Sé que fuiste tú. El mensaje tardó en enviarse. La señal iba y venía como si el universo quisiera darme tiempo para arrepentirme. Cuando por fin marcó entregado, dejé el celular sobre la mesa y me encerré en el baño. Necesitaba respirar, lavar la cara, detener el temblor de mis manos. Cuando salí, Javier estaba mirando mi celular. Te respondió. Dijo en voz baja. Tomé el teléfono. Sí, fui yo. Pero no lo entiendes, Sofía. Papá estaba a punto de hacer algo peor. Quise detenerlo. Me senté de golpe. ¿Qué quiso decir con eso? Javier frunció el ceño. ¿Algo peor cómo? Escribí de nuevo. ¿Qué iba a hacer papá? No respondió. Pasaron horas. La ansiedad me comía viva. Cada minuto sin respuesta me hacía imaginar escenarios cada vez más terribles. Mi papá irrumpiendo en la universidad, buscándome en los pasillos, humillándome frente a todos, o peor. Cerca de la medianoche, llegó otro mensaje. Prométeme que no vendrás a casa. Emiliano, dime la verdad. Solo prométemelo. Me levanté y empecé a caminar por el cuarto, con el teléfono apretado en la mano. Javier se acercó. ¿Qué pasa? No quiere decirme nada. Solo me pide que no vuelva. Eso suena mal. Sí, como si algo estuviera a punto de pasar. Decidimos ir a la policía a la mañana siguiente. Por la noche traté de dormir, pero no pude. Cada ruido, cada sombra en el techo, me recordaba que algo estaba roto en mi familia. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró de nuevo. Era un audio de Emiliano. Lo abrí con los dedos fríos. Su voz sonaba temblorosa, casi llorando. Sophie, no sé cómo decirte esto. Mamá está tratando de mantenerlo calmado, pero papá encontró tus papeles del curso, tus calificaciones, y dice que eso no puede ser tuyo, que alguien más lo hizo por ti. Está fuera de sí. Anoche golpeó la mesa y rompió un vaso. Dijo que si no volvías iba a venir a buscarte él mismo. No le digas que te conté, por favor. El audio se cortó con un ruido, como un golpe seco. Y luego, nada. Javier me miró con el rostro pálido. Esto ya es demasiado. Tengo que ir. No, ni lo pienses. Javier, es mi hermano. Algo pasa allá. Precisamente por eso no puedes ir. Si no voy, él va a venir. Prefiero encontrarlo allá que tenerlo aquí afuera. Discutimos, pero mi decisión estaba tomada. Empaqué mis cosas. Javier me acompañó hasta la terminal. El amanecer teñía el cielo de un gris cansado. Antes de subir al autobús, me tomó la mano. Prométeme que si algo se pone mal, me llamas. Asentí. Gracias por todo, Javier. El viaje de regreso a Zapopan fue largo. Las montañas se veían borrosas por la neblina, como si no quisieran testificar lo que estaba por venir. A medida que me acercaba a casa, sentía cómo el miedo se convertía en una especie de rabia contenida. No podía entender cómo algo tan simple como querer estudiar había destruido el equilibrio de mi familia. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. El silencio era total. Entré llamando en voz baja. ¿Mamá? ¿Emiliano? Nadie respondió. El reloj del comedor marcaba las 8. El olor a café quemado flotaba en el aire. Avancé hasta la sala, y ahí lo vi. Mi papá, sentado en la oscuridad, con la mirada fija en la puerta, como si hubiera sabido que vendría. Tenía algo en la mano, mis papeles de la universidad, arrugados. Te lo advertí, dijo sin levantar la voz. No ibas a durar allá. Papá, por favor, tú no entiendes. No es por ti, es por nosotros. Mi garganta se secó. Intenté responder, pero su mirada me detuvo. Era una mezcla de furia y tristeza. Una tormenta que no sabía hacia dónde estallaría. ¿Dónde está Emiliano?, pregunté. Su respuesta fue un susurro. Ya entenderás. Y antes de que pudiera moverme, escuché el sonido metálico de una cerradura al girar detrás de mí. Alguien había cerrado la puerta. Desde afuera, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, tan fuerte que sentí como el sonido me atravesaba el pecho. Me quedé inmóvil. Frente a mí, mi papá seguía sentado en la penumbra,
con mis papeles arrugados entre los dedos. No parpadeaba, solo me miraba. ¿Qué hiciste, papá?, pregunté con la voz entrecortada. Él no respondió. Se levantó despacio. El crujido de la silla sonó como un quejido. Sabía que ibas a volver, dijo al fin, con un tono que mezclaba alivio y furia. Sabía que no podrías vivir lejos. No volví por ti. Volví por mamá. Y por Emiliano. No mientas, interrumpió golpeando la mesa con el puño. Volviste porque sabías que tenías que hacerlo. Aquí es donde perteneces. Dio un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente. El aire olía a polvo y a café viejo. Había algo distinto en su mirada, algo que no recordaba haber visto antes. Miedo. ¿Dónde está Emiliano?, pregunté, alzando la voz. Está en su cuarto, respondió, y por un segundo pareció dudar. Pero no te conviene hablar con él ahora. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste contra mí, igual que a todos. El silencio que siguió fue insoportable. Oí pasos en el pasillo. Giré la cabeza y ahí estaba Emiliano, con la cara pálida, los ojos hinchados de no dormir. «Sophie», murmuró. «No debiste venir». Mi padre se giró hacia él, furioso. «Te dije que no le hablaras», gritó, arrojando los papeles al suelo. «Papá, basta», respondió mi hermano temblando. «No le estás haciendo ningún bien. ¡Cállate!». Esa palabra retumbó en la casa como un trueno. Vi a mi madre asomarse desde la cocina, con las manos temblando. «Por favor», susurró ella, «no empiecen otra vez». Pero ya era tarde. Mi padre avanzó hacia Emiliano, que retrocedió hasta chocar con la pared. Yo me interpuse. «¡Párate ahí!», le grité. «Ni un paso más». Por primera vez, vi algo quebrarse en sus ojos. No estaba acostumbrado a que le hablara así. «¿Qué te pasó allá?», dijo con una mueca amarga. «¿Te crees superior ahora?». «No, papá», le respondí. Solo dejé de tener miedo. Nos quedamos frente a frente. Podía sentir su respiración. Detrás de él, mamá sollozaba en silencio. Emiliano, con los puños cerrados, parecía a punto de explotar. Fue entonces cuando mi padre hizo algo que no esperaba. Empezó a llorar, lentamente, sin fuerza, como un niño perdido. «No entiendes», dijo entre sollozos. «Todo esto era por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí, incrédula. ¿Destruirme a palabras fue por mi bien? Quería que fueras fuerte, que nadie te humillara, que no dependieras de nadie. Y lo lograste, le interrumpí, con la voz rota. Ya no dependo de ti, pero tampoco te tengo. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se acercó despacio, poniendo una mano sobre el hombro de mi padre. «Roberto, ya basta», le dijo en voz baja. «La perdiste hace años y no te diste cuenta». Mi padre levantó la mirada hacia ella, desconcertado. «¿La perdí?». «Sí, el día que la hiciste creer que no valía nada». Él se derrumbó en la silla, agotado. Emiliano se acercó a mí con los ojos húmedos. «Yo lo hice, Sophie. Fui yo quien dejó la nota». «Ya lo sé», susurré. «Quería asustarte, sí, pero solo para que no vinieras. Tenía miedo de que él te hiciera algo». «¿Algo como qué?». Mi hermano bajó la mirada. «Lo escuché decir que si te negabas a volver, iba a buscarte, que te iba a traer de vuelta como fuera». Las palabras me helaron la sangre. Me quedé mirando a mi padre, que ahora tenía las manos cubriéndose el rostro. Por un instante sentí compasión, pero duró poco. Me di la vuelta, recogí mi mochila del suelo y caminé hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó mi madre, alarmada. «A donde debí haber ido hace años», respondí. Abrí la puerta y salí. El aire de la calle me golpeó el rostro. Era cálido, denso, pero respirable. Caminé sin rumbo por las calles vacías de Zapopan, con el sol cayendo sobre los techos bajos. Por primera vez, no tenía un plan. Solo sabía que no podía seguir ahí. Esa noche, dormí en un hostal barato cerca de la central. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al amanecer sentí algo distinto, una calma nueva. La familia que había dejado atrás ya no era la misma, y yo tampoco. A media mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Tu papá fue llevado al hospital. Se desmayó después de que te fuiste». Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, sin saber si correr o no moverme jamás. Cuando vi el mensaje, sentí que el corazón me dio un vuelco. Hospital. Esa palabra me perseguía desde niña, siempre asociada al miedo. Tomé aire. No sabía si correr, si llamar, si fingir que no lo había leído. Pero la verdad es que, a pesar de todo, seguía siendo mi papá. Y en ese instante, el rencor se mezcló con algo que no quería admitir. Preocupación. Llamé a mi mamá. Contestó al tercer timbrazo, la voz quebrada. «Está estable», dijo antes de que yo preguntara. Le dio un colapso nervioso. «¿Dónde están?» «En el Hospital Civil de Guadalajara». «Voy para allá». «No, Sofía»,
Susurró. No te conviene venir. Ya voy en camino, mamá. Colgué antes de escuchar su respuesta. El autobús hasta Guadalajara me pareció interminable. Miraba por la ventana sin ver nada, mientras el paisaje cambiaba de pueblos polvorientos a avenidas congestionadas. Pensaba en todo lo que había pasado en los últimos días, en las palabras de Emiliano, en la mirada vacía de mi padre cuando me dijo que todo era por mi bien. ¿Qué significaba bien para él? ¿Obedecer, callar, desaparecer? Al llegar al hospital, el olor a desinfectante me revolvió el estómago. En la sala de espera estaba mi madre, con los ojos hinchados. «No tenías que venir», dijo apenas me vio. «No iba a quedarme lejos», le respondí. Nos abrazamos. Su cuerpo temblaba. «Está dormido». Lo sedaron. Nos quedamos en silencio unos minutos. El tic-tac del reloj parecía marcar el ritmo de una historia que ya no tenía arreglo. Cuando por fin pude entrar al cuarto, lo vi acostado, pálido, con cables en los brazos y un monitor que pitaba lento, como si cada sonido fuera un recordatorio de que aún estaba ahí. Me acerqué despacio. Sus manos, grandes, curtidas, parecían ahora las de un anciano. Por primera vez, no sentí miedo de él, solo una tristeza profunda. Me senté a su lado y susurré. «No sé si vine por ti o por mí, pero estoy aquí». No abrió los ojos, pero una lágrima le corrió por la mejilla. Pasaron 2 días. Yo dormía en las sillas del pasillo, mientras mi madre iba y venía entre los doctores. Emiliano no apareció hasta el segundo día, con la cara llena de culpa. «No pude dormir», dijo. «Todo esto es por mi culpa». «No digas eso», le respondí. «Nadie puede con lo que él trae dentro». «Es que», titubeó. Antes del colapso, lo escuché hablando solo. «¿Qué decía?» «Decía tu nombre». Repetía. «No la supe cuidar, no la supe cuidar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y tú crees que eso cambia algo?», pregunté. «No, pero tal vez lo entiendas». Quise enojarme, pero no pude. Había demasiado cansancio, demasiadas heridas abiertas. Cuando por fin dieron de alta a mi padre, estaba más tranquilo. No habló mucho. Solo dijo que necesitaba tiempo. No me pidió perdón. No lo esperaba. Pero antes de que nos fuéramos, me pidió algo que no supe cómo interpretar. «¿Podemos desayunar juntos algún día?», preguntó con voz débil. Asentí. No porque lo hubiera perdonado, sino porque quería cerrar el ciclo sin odio. Esa semana volví a Guadalajara. El curso de verano estaba terminando, y tenía que presentar el proyecto final. El día de la exposición, mientras explicaba mi trabajo sobre química orgánica, sentí algo nuevo: orgullo. Por primera vez, no buscaba aprobación. Solo quería hacerlo bien para mí. Al salir, Javier me esperaba afuera con 2 cafés. «Sabía que vendrías», me dijo sonriendo. «¿Cómo supiste?» «Porque no te rendes, Sofía. Nunca lo haces». Nos sentamos en el jardín del campus, viendo cómo el sol bajaba detrás de los edificios. Le conté lo del hospital, sin adornos. Él escuchó en silencio. «A veces los padres no saben amar», dijo al final. «Confunden cuidar con controlar». «Sí, pero el daño sigue ahí. El daño no desaparece, pero cambia de dueño. Antes era de él. Ahora es tuyo, y puedes decidir qué hacer con él». Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, de regreso en mi cuarto, abrí el cuaderno donde había empezado a reescribir las frases de mi papá. Fea, diferente, mandona, decidida, desobediente, libre. Mientras escribía, sentí algo romperse dentro de mí. No era tristeza, era alivio. Pero justo cuando iba a cerrar el cuaderno, el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era de un número desconocido. «No todo terminó, Sofía. Alguien tiene que pagar por lo que pasó». No era la voz de mi padre, y no era la de mi hermano. El número tenía la dirección del hospital en el encabezado del mensaje. El mensaje me dejó helada. Miré la pantalla varias veces, intentando convencerme de que era un error. Pero no, ahí estaba. «No todo terminó, Sofía. Alguien tiene que pagar por lo que pasó». Y debajo, el nombre del hospital. Sentí que el suelo se movía. No era la letra de mi papá ni de Emiliano. Tampoco parecía una broma. La forma en que estaba escrito era seca, sin acentos ni emojis, como si lo hubiera enviado alguien que sabía exactamente lo que decía. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. No respondió. Luego marqué a Emiliano. Nada. Respiré hondo y marqué a Javier. Contestó casi al instante. «¿Qué pasó?», preguntó, notando mi voz alterada. «Recibí un mensaje. Dice que alguien tiene que pagar por lo que pasó». «¿De qué número?». «Desconocido. Pero aparece la dirección del hospital. Voy para allá», dijo sin pensarlo. «No, espera». Pero ya había colgado. No sabía si sentir alivio o miedo. Caminé por la habitación de un lado a otro, con el celular apretado en la mano. Habían pasado solo 3 días desde que mi papá salió del hospital. ¿Qué podía haber pasado ahora?
Media hora después, Javier llegó en su moto. ¿Tienes el mensaje?, preguntó sin siquiera saludar. Se lo mostré. Lo leyó varias veces. Luego levantó la vista. Vamos al hospital. Le dije que no era buena idea. Pero él insistió. Si no vamos, te vas a quedar imaginando lo peor. Tenía razón. El trayecto fue silencioso. El viento me golpeaba la cara y el miedo me apretaba el pecho. Cuando llegamos, el hospital estaba medio vacío. Era domingo por la tarde, y el pasillo olía a cloro y café recalentado. Preguntamos en admisión. Una enfermera nos miró con cansancio. ¿Familia de Roberto Martínez?, preguntó. Sí, soy su hija. La mujer suspiró. Lo dieron de alta el jueves, señorita. No ha vuelto. Entonces, ¿por qué aparece el nombre del hospital en este mensaje? No sabría decirle. Pero si quiere, puedo revisar las cámaras del estacionamiento. Mientras la enfermera buscaba los archivos, Javier se acercó a la ventana. Esto huele raro, dijo en voz baja. ¿Crees que sea él? No. Creo que alguien más está jugando con ustedes. La enfermera regresó con un USB. Aquí está la grabación del viernes. No hay nada más reciente. La conectó a su computadora. Avanzó el video. Y ahí lo vimos. Mi madre, entrando al hospital, sola, el viernes por la tarde. Vestía el mismo suéter azul que usaba cuando estaba nerviosa. No la habían ingresado. No había registros de visita ni cita médica. Solo entró. Y salió 2 horas después con una bolsa blanca en la mano. ¿Qué hacía aquí?, pregunté sin entender. Eso debería preguntárselo usted, respondió la enfermera. Salimos del hospital con el corazón en la garganta. Javier caminaba rápido, con las manos en los bolsillos. ¿Tu mamá te dijo algo de venir aquí? No. Entonces tenemos un problema. Llegamos a la moto, pero yo no podía moverme. Sentía la necesidad de entender. No puede ser, murmuré. Mamá no haría algo así. Sofía, escucha, dijo Javier con calma. No estoy diciendo que sea culpable, pero hay algo que no sabes. Lo miré, confundida. ¿Qué cosa? El mensaje. Cuando me lo enseñaste, lo primero que pensé fue que el número me sonaba. ¿Cómo que te sonaba? Sacó su celular, lo buscó en la lista de llamadas y me mostró la pantalla. Es el mismo número desde el que tu mamá me llamó la primera vez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, eso no puede ser. Sofía, yo no tengo por qué mentirte. Es el mismo. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. Todo giraba dentro de mí. ¿Por qué mi mamá me enviaría algo así? Ella siempre había sido la que callaba, la que mediaba, la que intentaba mantener la paz. ¿Podía haber cruzado una línea? Esa noche no pude dormir. Le escribí varios mensajes, ninguno con respuesta. Al amanecer decidí volver a Zapopan. Javier insistió en acompañarme. Cuando llegamos, la casa estaba cerrada. Las cortinas bajas, el portón asegurado con un candado que no recordaba haber visto antes. Golpeé varias veces. ¡Mamá! ¡Emiliano! Nadie contestó. Rodeamos la casa. Por una ventana entreabierta, alcancé a ver algo que me heló la sangre. Una bolsa blanca sobre la mesa, igual a la del video del hospital. Javier me ayudó a entrar. El interior estaba desordenado, como si alguien hubiera buscado algo. Encima de la bolsa, una hoja doblada. La abrí con cuidado. Era la misma letra de mi madre. Decía: hay cosas que no entiendes, Sofía. Lo que tu padre hizo no fue solo contigo, y alguien tenía que detenerlo. La letra terminaba abruptamente, como si la hubiera escrito deprisa. Abajo, en otra tinta, una dirección. Canem 4. Carretera Vieja a Tequila. Me quedé mirando el papel sin comprender. Javier me quitó la hoja con delicadeza. No podemos ir allá solos, dijo. Sí, podemos, le respondí, mirándolo a los ojos. Si mamá me dejó esto, es porque quiere que lo vea. Salimos de la casa sin mirar atrás. El viento levantaba polvo en la calle, y el cielo se nublaba con ese gris metálico que anuncia tormenta. Subimos a la moto. Javier encendió el motor, pero antes de avanzar me tomó la mano. Si algo pasa allá, prométeme que no entrarás sin mí. Asentí, aunque los dos sabíamos que, si encontraba a mi madre, nada podría detenerme. Y mientras nos alejábamos por la carretera, una sola pregunta me golpeaba la mente una y otra vez. ¿Qué fue lo que mi padre había hecho, no solo conmigo? La carretera vieja a Tequila siempre me había parecido un lugar tranquilo, casi melancólico, con sus curvas rodeadas de agaves y colinas polvorientas. Pero esa tarde, mientras Javier y yo avanzábamos entre el viento seco y las nubes oscuras, todo tenía un aire distinto. No era el paisaje, era la sensación de estar entrando en algo que no debía descubrir. El kilómetro 4 no tenía nada. Un camino de tierra a la derecha, una casa de campo medio abandonada a lo lejos. Javier detuvo la moto. ¿Estás segura de que es aquí? Eso dice la nota. Nos miramos sin hablar. El viento levantaba polvo, y el sonido de los insectos era lo único que rompía el silencio. Avanzamos por el camino hasta llegar a la casa.
Las paredes estaban manchadas de humedad y las ventanas cubiertas de tablas viejas. La puerta, sin embargo, no tenía candado. Empujé despacio. El olor a encierro y madera podrida me golpeó de inmediato. El interior estaba casi vacío. Una mesa, una silla rota, una lámpara colgando del techo, y en el suelo, una carpeta de documentos abierta. Me agaché. El primer papel tenía el logotipo de la empresa donde mi papá trabajaba. Constructora Robles & Hijos. Planos, nóminas, listas de materiales y nombres. Entre ellos, uno resaltaba subrayado con marcador azul: Mariela Robles. Mi respiración se cortó. Javier, mira esto. Él tomó los papeles. Tu mamá trabajó para ellos. Nunca me lo dijo. Seguimos revisando la carpeta. Entre los documentos había recibos de depósitos, todos a nombre de mi mamá, con fechas de los últimos años. Esto no tiene sentido, dije. Ella nunca trabajó fuera de casa. Tal vez sí, respondió Javier, mirando los recibos. Tal vez era algo que no quería que supieras. Al final de la carpeta, había una hoja escrita a mano, con la letra temblorosa de mi madre. Roberto no sabe que guardé copias. No puedo permitir que siga con esto. Si me pasa algo, Sofía tiene que ver lo que hay en esta casa. Sentí un escalofrío. ¿Copias de qué?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Revisamos la mesa. Debajo de una tabla suelta, Javier encontró una caja metálica. Dentro había un sobre grande lleno de fotografías. Las extendimos sobre la mesa, una a una. Eran imágenes de obras en construcción, con hombres cargando materiales, algunos sin casco ni medidas de seguridad. En varias de ellas mi padre aparecía al fondo, dando órdenes. En una se veía un accidente, un obrero caído, una ambulancia, un cuerpo cubierto con una lona azul. En otra, el mismo lugar, días después, ya sin rastro del incidente, y detrás de una de las fotos, un mensaje escrito con bolígrafo. Se ocultó la muerte, se firmó el silencio. Me quedé paralizada. Mi madre había descubierto que mi padre había participado en un encubrimiento en la empresa. Algo grave. Por eso lo decía en la nota. Lo que hizo no fue solo contigo. Me apoyé en la pared, sintiendo que las piernas me temblaban. Javier me miraba sin decir nada, intentando procesar lo mismo. Tu mamá descubrió esto, dijo al fin, y tu papá lo supo, y por eso la amenazó, y me quiso traer de vuelta, para controlarlo todo. Exacto. La idea me aplastó. Durante toda mi vida había creído que mi padre me odiaba solo por mi existencia, pero no, era mucho más oscuro. Yo era la única que podía desenmascararlo. De pronto, un ruido nos sobresaltó, el crujido de una puerta. Javier apagó la linterna y me hizo un gesto de silencio. Los pasos venían de fuera, lentos, arrastrados. Nos escondimos detrás de una columna. La puerta se abrió. Una silueta se recortó en el marco. Era mi madre. Traía la misma bolsa blanca del hospital. Nos miró sorprendida, pero no asustada. Sabía que vendrías, dijo. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido en una semana. ¿Qué es todo esto, mamá?, pregunté. Tu padre no quería que nadie supiera la verdad. ¿Qué verdad? Ella colocó la bolsa sobre la mesa y sacó de adentro una grabadora pequeña. Esto, la grabación de la noche del accidente. Yo la guardé. Encendió el aparato. La voz de mi padre se escuchó clara, reconocible, discutiendo con otro hombre. No podemos reportarlo, ¿entiendes? Si lo hacemos, cierran la obra. Y no pienso perder ese contrato. Mi madre cerró los ojos. Un trabajador murió por su culpa. Javier se llevó la mano a la boca. ¿Y él lo ocultó? Sí. Yo lo descubrí cuando encontré los papeles en su camioneta. Intentó destruirlos, pero guardé copias. Me quedé en silencio. Sentía que el mundo se me venía abajo. Todo lo que había creído sobre mi familia se derrumbaba. No era solo un hombre cruel. Era alguien capaz de mentir para ocultar la muerte de otro ser humano. Mi madre me tomó la mano. Hija, necesito que escuches. ¿Qué? Tu padre sabe que encontré la grabación, y no se va a detener hasta recuperarla. Javier y yo nos miramos. Entonces tenemos que irnos, dijo él. No, dijo mi madre con firmeza. Si me voy, él ganará. En ese momento, escuchamos el sonido de un motor afuera. Las luces de un coche se filtraron por las rendijas de las tablas. Mi madre palideció. Es él. Javier me jaló hacia la puerta trasera. Mi madre metió la grabadora en mi mochila. Si algo me pasa, susurró, no la pierdas. Enséñasela a quien sea, pero no la destruyas. El sonido de la camioneta se acercó. El chirrido de las ruedas sobre la grava retumbó en la noche. Nos escondimos detrás de la casa, agazapados, mientras los faros iluminaban la fachada. Mi madre no alcanzó a salir. Escuché su voz dentro, tensa, firme. Roberto, no hagas una locura. ¿Dónde está?, gruñó él. No sé de qué hablas.
Y luego, un golpe. El sonido sordo de algo cayendo. Javier me sujetó del brazo. «No podemos quedarnos». «No», susurré. «Está adentro». Corrí hacia la puerta, pero él me detuvo con fuerza. «Sofía, si entras, te mata a ti también. Es mi madre. Y eres lo único que ella quiere salvar». Las luces del coche siguieron encendidas. Un minuto después, un portazo y el motor arrancó. La camioneta se alejó, perdiéndose en la carretera. Entramos corriendo. La casa estaba en silencio. Mi madre yacía en el suelo con una herida en la cabeza, respirando apenas. «¡Mamá!», grité arrodillándome junto a ella. «¡Corre!», susurró. «No te quedes». Y sus ojos se cerraron. La llevamos al hospital como pudimos. Javier conducía con las manos temblando, el viento nocturno silbando entre los vidrios rotos de la camioneta que habíamos tomado prestada. Yo iba atrás, sosteniendo la cabeza de mi madre en mis piernas, suplicándole que no cerrara los ojos. «Aguanta, por favor, mamá, aguanta». Ella murmuraba cosas que apenas podía entender, nombres, fechas, y una frase que repetía una y otra vez: «Que no se pierda, que no se pierda». Cuando llegamos a urgencias, los médicos la recibieron de inmediato. Me quedé afuera, con las manos llenas de su sangre seca y la mochila aún colgada al hombro. Dentro estaba la grabadora, el único testimonio que la vinculaba a la verdad. Horas después, un médico salió. Su cara me lo dijo antes de abrir la boca. «Lo siento, señorita, no sobrevivió al trauma». No lloré, no al principio. Me quedé inmóvil, mirando el piso blanco, escuchando mi respiración como si no fuera mía. Javier me abrazó sin decir palabra, y cuando por fin me permití llorar, fue como si se me rompiera el cuerpo entero. Los días siguientes fueron una niebla. La policía tomó declaraciones, revisó la grabación, habló con los encargados de la constructora. El nombre de mi padre salió en todos los informes, pero él había desaparecido. Su camioneta fue encontrada a 20 kilómetros, vacía. Nadie sabía dónde estaba. Durante la investigación, supe más de lo que quería saber. Mi madre había estado reuniendo pruebas durante meses. Había testigos, documentos, pagos falsificados. Y todo apuntaba a que él había aceptado dinero para ocultar la muerte del obrero. El accidente que la empresa hizo desaparecer. Yo era la pieza que no debía enterarse, porque su culpa conmigo lo hacía débil. Por eso quiso traerme de vuelta. Por eso me vigiló. Por eso me odiaba tanto. Yo era la única que podía verlo sin miedo. El funeral de mi madre fue pequeño. Solo Emiliano, Javier y yo. Mi hermano no paraba de llorar. «Si no hubiera dejado esa nota», repetía. «Si no hubiera escrito nada, ella estaría viva». «No digas eso», le respondí, tomando su mano. «Mamá eligió lo que hizo. ¿Y papá? Papá ya está muerto», dije sin pensar. No sabía entonces lo literal que sería esa frase. Una semana después, la policía encontró su cuerpo cerca de una cantera abandonada, no lejos de la carretera vieja. No había señales de violencia, solo una botella vacía de whisky y los mismos papeles que había arrancado de la casa. Se había quitado la vida. Cuando me lo dijeron, no supe qué sentir. No había alivio, ni tristeza pura, ni siquiera rabia. Solo una sensación profunda de silencio. Ese mismo silencio que siempre lo había rodeado. Ahora, definitivo. Pasaron meses. El juicio contra la empresa se cerró con una indemnización para la familia del obrero fallecido. Yo entregué todas las pruebas que mi madre había guardado, incluyendo la grabadora. El fiscal me dijo que sin eso, el caso habría quedado en el olvido. Supe que había hecho lo correcto, aunque el precio hubiera sido demasiado alto. Volví a la universidad. Terminé mis estudios. Cada vez que sentía que flaqueaba, abría el cuaderno donde había reescrito las palabras de mi padre, y añadí una última línea, debajo de todas. A veces, para romper un ciclo, hay que dejar que duela. Años después, compré una pequeña casa en Guadalajara. Javier se mudó conmigo. Seguía siendo mi refugio, el único que había estado ahí desde el principio. No éramos pareja en el sentido convencional. Éramos algo más sólido que eso. Dos sobrevivientes que aprendieron a respirar sin miedo. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, Emiliano vino a visitarme. Había crecido. Ya no era el chico asustado que seguía órdenes. Era un hombre sereno, con una mirada limpia. Traía algo en la mano, una carta. La encontraron entre las cosas de mamá, me dijo. La abrí. Era su letra. Si estás leyendo esto, Sofía, significa que lograste entender. No te conviertas en lo que él fue. Perdona cuando puedas, pero no olvides lo que costó llegar hasta aquí. Con amor, mamá. La doblé despacio. Miré a Emiliano. Él sonrió. Y por primera vez, los dos sentimos que ese capítulo de nuestra historia se cerraba. Esa noche, salí al patio con una taza de café. El cielo de Guadalajara estaba despejado. Pensé en mi padre, en su voz,
en las frases que me habían marcado. Nadie te va a querer. No sirves para eso. La universidad no es para ti. Cerré los ojos y susurré. Mira lo que logré, papá. Sin ti, pero a pesar de ti. El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol. Y por primera vez sentí que el silencio ya no me pertenecía al miedo, sino a la paz. Sofía Martínez, doctora en Ciencias Químicas, anunció la voz del presentador en el auditorio de la Universidad de Guadalajara. El público aplaudió mientras yo subía al escenario. Entre los asistentes reconocí a Javier y a Emiliano, aplaudiendo con orgullo. Ninguno de nosotros lloró. Ya habíamos llorado todo. Tomé el diploma y miré al público. Pensé en todo lo que se había perdido, en lo que había sobrevivido y en lo que aún quedaba por construir. Y cuando bajé del escenario, sentí que algo dentro de mí finalmente se acomodaba. La vida no me devolvió lo que me quitó, pero me dio algo mejor, la certeza de que incluso en medio del dolor, todavía se puede empezar de nuevo. Y así lo hice, sin miedo, sin su voz, y por fin, libre.